Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una reflexión que está estrechamente ligada con la anterior, que está titulada Tesoro Escondido. Necesitamos entender cómo de importante es la palabra de Dios, la palabra pura, sin contaminar, ¿verdad? Y vais a ver que en esta ocasión también va a poner el acento sobre este asunto, porque precisamente la perdición del hombre es que no logra entender la palabra y no confía tanto en Dios, ¿verdad?, en su palabra, para poder ser salvo, en realidad, para poder experimentar la transformación que tanto necesitamos, ese carácter nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, hoy, de nuevo, tratará este asunto. La última reflexión os dije que hablaremos hoy de cómo funcionaría la reflexión anterior. Bien, pues no seré yo el que hable. Os pido que estéis atentos porque habla Cristo, Cristo mismo, ¿verdad? Nos habla exactamente de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Esto es lo que trata de despertar un pueblo. Cristo, el cuarto ángel, el que iluminará la tierra con su gloria, pues está obrando, tratando de despertar un pueblo. Desgraciadamente, la realidad es la que es y es la que nos la contará el mismo Dios, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, cuando un hombre lo encuentra, lo esconde y por su alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Vende todo lo que tiene, lo terrenal, para comprar lo celestial, ¿verdad? En la antigüedad era costumbre que los hombres escondieran sus tesoros en la tierra. Los robos y asaltos eran frecuentes y cada vez que había un cambio en el poder gobernante, los que tenían grandes posesiones estaban expuestos a ser sometidos a fuertes tributos. Además, el país estaba en constante peligro de ser invadido por ejércitos merodeadores. En consecuencia, los ricos se esforzaban por preservar su riqueza ocultándola y la tierra se consideraba un escondite seguro. Pero a menudo se olvidaba el lugar de ocultación, la muerte podía reclamar al propietario, el encarcelamiento o el exilio podían separarlo de su tesoro, y la riqueza que se había esforzado tanto en conservar quedaba para el afortunado que la encontrara. En la época de Cristo no era raro descubrir en tierras abandonadas viejas monedas y adornos de oro y plata. Dice, un hombre contrata tierras para cultivarlas. Entra para explicarnos esta parábola, ¿verdad? Un hombre contrata tierras para cultivarlas y mientras los bueyes aran la tierra, se descubre un tesoro enterrado. Al descubrir este tesoro, el hombre ve que tiene una fortuna a su alcance. Aquí necesitamos hacer el paralelismo de lo que Dios una y otra vez trata de explicarnos. Los que tratan de preservar su vida en esta tierra y sus bienes, la perderá en realidad, pero todo aquel que la perderá, esta vida terrenal, la perderá en el sentido que no dedicará su tiempo para ganar las cosas de aquí, ¿verdad? Sino que hará lo que haga falta para obtener la vida celestial, el tesoro escondido, ¿verdad? Y vais a ver que en realidad este tesoro escondido es Cristo mismo, ¿verdad? No os lo dirá la reflexión, pero quiero que estéis atentos desde el principio en este aspecto y os vais a dar cuenta, ¿verdad?, que de esto está hablando en realidad. Al descubrir este tesoro, el hombre ve que tiene una fortuna a su alcance. Tras devolver el oro a su escondite, vuelve a su casa y vende todo lo que tiene, todo lo terrenal, ¿verdad? Es decir, abandona este mundo. Necesitamos entender la metáfora, ¿verdad? No entro en detalles. Si tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la capacidad de comprender de qué nos habla, ¿verdad? Dice, y vende todo lo que tiene para comprar el campo que contiene el tesoro. Su familia y sus vecinos piensan que está actuando como un loco. Y aquellos que no se dedican a ganar en este mundo y a tener y a viajar y propiedades y mejores casas y mejores cosas, el mundo le dice que está loco. Muchas cosas
¿verdad? O escuchamos, incluso en el medio de la iglesia, por gente que está actuando así, que consideran que la palabra de Dios, la verdad, es sumamente importante, vale la pena todo el esfuerzo para comprender o obtener el tesoro, a Cristo mismo, ¿verdad? Lo repito, lo vamos a ver de qué está hablando, de cuál es este tesoro, ¿verdad? Dice, mirando el campo, no ven su familia, ¿verdad? Mirando el campo, no ven ningún valor en la tierra descuidada. Mirando el Evangelio, no ven ningún valor. Y ahora nos lo explicará. ¿Por qué no lo ven? ¿Verdad? Dice, pero el hombre sabe lo que hace, ¿eh? Y cuando tiene un título de propiedad del campo, buscan cada parte del mismo para encontrar el tesoro que ha conseguido, ¿verdad? Dice, esta parábola ilustra el valor del tesoro celestial y el esfuerzo que debe hacerse para conseguirlo. Repito, el esfuerzo que debe hacerse para conseguirlo. Entender la palabra de Dios pura sin contaminar, ¿verdad? Dice, el descubridor del tesoro en el campo estaba dispuesto a desprenderse de todo lo que tenía, dispuesto a realizar un trabajo incansable para conseguir las riquezas ocultas, la verdad pura sin contaminar, ¿verdad? Dice, así, el buscador del tesoro celestial no considerará ningún trabajo demasiado grande, ni ningún sacrificio demasiado caro para obtener los tesoros de la verdad, del Evangelio, ¿verdad? Dice en la parábola, el campo que contiene el tesoro representa las Sagradas Escrituras. Y dice, y el Evangelio es el tesoro. ¿Quién es el Evangelio? El Verbo, Cristo mismo, ¿verdad? Dice, la tierra misma no está tan entrelazada con vetas de oro y llenas de cosas preciosas como la palabra de Dios. Porque al dedicar tiempo para comprender estas verdades, a reunir todas esas preciosas, todas esas vetas de oro, es así como obtenemos la verdad pura sin contaminar y es así como se forma nuestro carácter exactamente como el de Cristo, ¿verdad? Dice, ¿qué tan escondido? Se dice que los tesoros del Evangelio están ocultos. Es muy interesante porque aquí necesitamos entender una realidad, mis queridos hermanos. Y necesitamos entenderla. Cuando Adán perdió la gloria de Dios, es decir, la presencia del Espíritu, ¿verdad? Esta imagen de Dios, esta naturaleza divina, cuando perdió, el hombre se ha quedado sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí necesitamos entender que hasta la venida de Cristo, el hombre ha estado desprovisto del Espíritu, porque eso es lo que viene Cristo a traer precisamente en la encarnación. Él se despoja de esta vida. Hasta entonces vemos en todo el Antiguo Testamento, en Sinaí y en todos los eventos, es Cristo mismo el que actúa, uno igual a Dios, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene en la tierra, en la encarnación, Él se despoja de esta naturaleza divina y nos la da a nosotros. Eso es lo que hace, esta es su vida, su naturaleza divina. Se vuelve al Padre y del Padre, después de la crucifixión, de la resurrección, mejor dicho, Él la pide para que nos la envíe a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vemos que el hombre, al no comprender la verdad, porque eso es lo que el Evangelio nos dice una y otra vez, al corromperse, al irse a por otros ídolos, eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento en realidad. Una y otra vez nos salimos de una así dice Jehová. Consecuencias, corrupción, contaminación, apostasía, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Sin embargo, en la venida de Cristo nos envía el Espíritu, y el Espíritu está a nuestra disposición desde el primer siglo, desde Pentecostés. Ahora, ¿por qué no experimentamos la presencia del Espíritu? Se dice que los tesoros del Evangelio están ocultos, porque no buscamos la verdad pura sin contaminar, sino que nosotros escuchamos lo que dice el hombre
Las instituciones, y lo vuelvo a repetir, yo sé que estas cuestiones molestan, lo vi en la primera reflexión, pero no puedo decir más que lo que está escrito. ¿Quién se tiene que amoldar a esta verdad pura sin contaminar? El hombre. Por eso el Evangelio está oculto, Cristo está oculto, ¿verdad? El Evangelio es Cristo mismo. Por eso se dice que los tesoros de Cristo, entiéndalo así, del Evangelio, están ocultos. ¿Por qué? Justo por lo que vimos en la primera reflexión y justo por lo que trata de decirnos también en esta. Porque no nos quedamos con un así dice Jehová, la verdad pura sin contaminar, sino que estamos adoptando teorías, principios, doctrinas de hombres, de filosofías, ¿verdad? Por lo tanto, eso es contaminación, porque la verdad que tenemos a través de la palabra, de la Biblia y el Espíritu y Profecía, es verdad pura sin contaminar. ¿Qué necesitamos? Vender todo y buscar este tesoro, comprender las piedras preciosas que están escondidas en el tesoro, ¿verdad? En el campo. Dice, aquellos que son sabios en su propia estimación, que se envanecen con la enseñanza de la vana filosofía. ¿Cuál es la vana filosofía? La de este mundo, queridos. ¿Cuál es el propósito del enemigo? De torcer el carácter de Dios, de contaminar la verdad. Esa es la obra que empezó desde el mismo Edén. Por lo tanto, ¿cómo son las instituciones de este mundo? Curioso que estamos al final del tiempo y mucha gente aún no ve y no entiende estas realidades, ¿verdad? Es curioso, para mí literalmente es curioso. Pero Dios nos explica de por qué ocurre esto, queridos. Por eso el cuarto ángel de Apocalipsis 18 está tratando de despertar, de preparar un pueblo, el remanente final. Y todos aquellos que venden todo y buscan el tesoro, lo encontrarán. Esta es la promesa de Dios, la encontrarán. Pero si no buscan el tesoro, no venden todo lo que tiene y buscan el tesoro, estará oculto, ¿verdad? Se dice que los tesoros del Evangelio están ocultos. Hasta que no vendemos todo lo que tenemos. Entienda la metáfora, ¿verdad? No se me vuelva loco ninguno. Es decir, dejando de tener propósitos y metas para este mundo y tratar de conocer a Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y eso es lo que trata de explicarnos en realidad, ¿verdad? Aquellos que son sabios en su propia estimación, que creen que tienen la verdad, que ellos saben, ¿verdad? Que se envanecen con la enseñanza de la vana filosofía de este mundo, ¿verdad? Dice, no perciben la belleza, el poder y el misterio del plan de redención. Y esto es justo lo que nos presentó en la reflexión anterior, ¿verdad? Y que sigue con esta y seguirá con la siguiente también, ¿verdad? Dice, muchos tienen ojos, no les faltan los ojos, tienen vista, pero no ven. Tienen oídos, son sanos, escuchan, oyen, pero no oyen la verdad, ¿verdad? Dice, tienen entendimiento, o sea, no están locos, tienen razonamiento, pero no disciernen el tesoro escondido, a Cristo mismo. Esta es la experiencia del pueblo judío también, ¿verdad? Cuando vino Cristo, el tesoro no lo conocieron. Dice, un hombre puede pasar por encima del lugar donde se ha ocultado un tesoro. En caso de extrema necesidad, puede sentarse a descansar al pie de un árbol, sin saber de las riquezas que se esconden en sus raíces. Y atentos, así ocurrió con los judíos. Dice, como un tesoro de oro, fijaos de quién es el tesoro, fijaos de quién habla, ¿verdad? Dice, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. La economía judía, que llevaba la firma del cielo de Cristo, ¿verdad? Había sido instituida por el propio Cristo. Las grandes verdades de la redención estaban veladas en tipos y símbolos. ¿Que apuntaban a quién? A Cristo. Él es el tesoro, ¿verdad? Dice, sin embargo, cuando vino Cristo, los judíos no reconocieron a aquel
a quien apuntaban todos estos símbolos. No conocieron a Cristo, ¿verdad? Dice, tenían la palabra de Dios en sus manos, pero las tradiciones que se habían transmitido de generación en generación y la interpretación humana de las Escrituras les ocultaban la verdad tal como está en Jesús. Recuerden que esto mismo tiene que experimentar los 144.000, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, la verdad tal como está en Jesús, pura sin contaminar. Vuelvo a recalcar este asunto porque de esto se trata al fin de cabo, ¿verdad? Dice, la importancia espiritual de los escritos sagrados se perdió. La importancia espiritual de los escritos sagrados se perdió. ¿A quién daban importancia? Pues recuerden que tenían 630 y tanto, 40 mandamientos, aparte del Evangelio, aparte de los 10 mandamientos. ¿Qué era esto? Filosofía humana. Esto no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto eran mandamientos y preceptos de hombres. Por lo tanto, la importancia espiritual de los escritos sagrados se perdió. El tesoro de todo conocimiento estaba abierto para ellos, pero no lo conocían. ¿Qué seguían? Pues lo que decían en la sinagoga y en el templo, ¿verdad? Los maestros judaizantes, ¿no? Los fariseos, saduqueos. ¿Ocurrirá esto hoy? Establezcan paralelos, queridos, porque en realidad cuando nos está enseñando esto, el cuarto ángel del Apocalipsis 18, Cristo mismo, trata de despertar nuestra mente. Oye, ¿será que estáis experimentando esto mismo? ¿Comprendemos? Esto es lo que trata de hacer Dios. Preparar este remanente, este hombre especial preparado para sacar fuera del campamento la apostasía, los engaños y la falsedad del enemigo de Dios, ¿verdad? Dice, Dios no oculta su verdad a los hombres. ¿Y cómo lo va a ocultar? Porque totalmente tenemos la Biblia y para la Odisea ha preparado el Espíritu Profecía, que desgraciadamente lo rechaza o no lo cree o no le da la importancia que se merecen, ¿verdad? Dice, por su propio curso de acción, la hacen oscura para ellos mismos. La desconsidera, ¿verdad? Tienen la verdad, la Odisea tiene la verdad, pero la echa de un lado. Ah, no, si la profeta... No, hay algunos dicen, se llaman que son de la Odisea, pero rechaza el Espíritu Profecía y digo, esto es una contradicción, un sinsentido, ¿verdad? Porque la Odisea está precisamente porque el Espíritu Profecía está precisamente para esto, para preparar un pueblo, ¿no? Dice, Cristo dio al pueblo judío abundantes pruebas de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. Atentos la Odisea, hagan los paralelismos, ¿verdad? Porque no le puede pedir a los judíos más que a nosotros, ni a nosotros más que a los judíos, aunque tengamos más conocimiento todavía, ¿verdad? Pero las exigencias de Dios son siempre las mismas. Pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. Vieron que si recibían a Cristo, debían abandonar sus apreciadas máximas y tradiciones, maestros, iglesias. Y cuando digo esto, entiéndase, yo me he explicado en muchas ocasiones, no hay que salir del marco de la iglesia, hay que salir del marco del engaño. Hay que dejar de confiar más en el hombre que en lo escrito está. Sino más bien que al hombre, al maestro, hay que enseñarle lo escrito está. Y explícale que lo que está diciendo está escrito, porque lo que está diciendo es erróneo, porque lo escrito está dice otra cosa, si es que se da el caso, ¿verdad? Por lo tanto, la Odisea tiene la verdad. Ha de confiar en lo escrito está, no en el hombre más que en lo escrito está, porque ahí está el error, ¿verdad? Ahí está el problema en realidad. Debían abandonar sus apreciadas máximas y tradiciones, sus prácticas egoístas e impías. Se requería un sacrificio para recibir la verdad inmutable y eterna.
Y recuerden, quiero recordaros, que en 1844 todos aquellos que habían aceptado las verdades de Daniel 8:14 y resultado de aquello, ¿verdad? Tuvieron que abandonar sus iglesias. No querían, pero sus iglesias rechazaban asumir estas verdades. Tuvieron que abandonarlas, ¿verdad? Ahora, en el caso de la Odisea no hay otra iglesia más, ¿verdad? Proféticamente no hay otra iglesia más, pero ¿qué es lo que tiene que hacer la Odisea? Pues lo que dice Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Es decir, salir del engaño, prepararse con Cristo, con lo escrito está, dejando de un lado máximas, tradiciones, doctrinas, principios y cosas que no están conforme con lo escrito está, ¿verdad? Por lo tanto, admitieron la evidencia más concluyente que Dios podía dar para establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las escrituras del Antiguo Testamento, lo mismo dice la Odisea, ¿verdad? Pero se negaban a aceptar el testimonio contenido en ella sobre la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran obligados a renunciar a sus opiniones preconcebidas, sus doctrinas, sus principios, sus tradiciones, hasta sus iglesias, ¿verdad? Dice, el tesoro del Evangelio, el camino. Fijaos que nos dice quién es el tesoro del Evangelio. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron el mayor regalo que el cielo podía conceder. ¿Qué vino Cristo a hacer? A unir al hombre con Dios, darle su espíritu, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron el mayor regalo que el cielo podía conceder. Lo crucificaron, lo mataron, ¿verdad? ¿Le pasó esto a la Odisea? Un dato. 1888. Estudien este asunto y vais a ver que esto mismo hizo la Odisea también, ¿verdad? Por eso Dios se ve obligado a preparar un pueblo, porque el pueblo, en lugar de estar delante de la tienda del trono del lugar santísimo, están delante del trono del lugar santo, ¿verdad? La visión de los dos tronos nos explica esta realidad, por la gracia de Dios y por desgracia para nosotros, ¿verdad? También entre los principales gobernantes muchos creyeron en él, leemos, pero a causa de los fariseos no lo confesaron. ¿A causa de quién? ¿A quién dieron más importancia? Al hombre, a la iglesia, los maestros. ¿Comprendéis cuál fue su perdición? ¿Cuál es nuestra perdición en la realidad de hoy? Pero a causa de los fariseos no lo confesaron para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Está pasando esto hoy? Sí, señores, está pasando esto hoy. Y el pueblo, exactamente como el pueblo de antaño, actúa de la misma manera. Pero a causa de los fariseos no lo confesaron a Cristo, no lo confesaron. ¿Qué pasó? Se perdieron, queridos. Se perdieron. Estaban convencidos, creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero no estaba en armonía con sus ambiciosos deseos el confesarlo. No tenían la fe. ¿Qué dice que no tenía esta gente? No tenían la fe que les hubiera asegurado el tesoro celestial a Cristo. Buscaban un tesoro mundano. Por eso se sometía al hombre, a la iglesia, a los fariseos, a los maestros. Y dice que no tenían la fe al actuar de este modo. Nosotros podemos averiguar la verdad. Alguien nos la puede contar. Pero si no confesamos a Cristo, si no hacemos las obras correspondientes,
pues nos podemos perder igualmente, sabiendo la verdad, pero no confesarlo, por miedo a no ser expulsados de la sinagoga, de la iglesia, ¿verdad? Dice, y hoy los hombres buscan afanosamente el tesoro terrenal, dice. Sus mentes están llenas de pensamientos egoístas y ambiciosos con el fin de obtener riquezas mundanas, honor o poder en la iglesia, posiciones, reconocimiento, gloria personal, ¿verdad? Colocan las máximas, las tradiciones y los requisitos de los hombres por encima de los requisitos de Dios. A ellos, atentos, a ellos se les ocultan los tesoros de su palabra. Por eso os decía la reflexión anterior, que hablaremos en esta de lo que pasará con aquella. Y os dije, aquellas verdades son 1000 veces más potentes que, por ejemplo, que la Odisea ha caído. Sin embargo, aquel mensaje se compartió fatal. Casi quería traeros una realidad de lo que está en el canal, ¿verdad? Pero ¿para qué? A ellos se les ocultan los tesoros de su palabra. Si estamos desprovistos de Cristo, aunque se nos explique todas esas cosas, no las entenderemos. Y muchas veces yo me he preguntado a mí mismo, ¿verdad? ¿Vale la pena todo este esfuerzo? ¿Vale la pena? Si es que la gente no quiere saber. Pero cuando tienes el Espíritu de Cristo, no te puedes quedar callado. Tampoco te puedes quedar quieto, porque vimos en reflexiones anteriores, Dios escogerá sus mensajeros, les dará su mensaje y les obligará, pondrá su palabra en su boca. Por lo tanto, no se pueden quedar quietos. La experiencia de Jeremías, de algún modo, ¿verdad? Y esto es lo que experimentas cuando estás conectado con Cristo. Sin embargo, no dejas de experimentar también las otras experiencias de Jeremías que decía, Señor, es que este pueblo no quiere entender, ¿verdad? Pero sigamos. Como lo dije en la reflexión anterior, sí, digo todo esto, queridos, no por mí. No por mí. Yo siento una frustración, pero por vosotros. Honestamente, por vosotros, por aquellos que literalmente no tomáis la decisión de una vez, ¿verdad? Hay pocos, tengo que reconocer que hay poca gente que sistemáticamente sigue esta reflexión, pero la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque son de no sé qué iglesia, porque sus verdades son otras y cosas por estilo. Y mi intención nunca ha sido traer a nadie a ninguna otra iglesia. ¿Por qué? Pues si la Odisea ha caído, ¿a qué otra iglesia? Simplemente invito a la gente a Cristo, queridos. Traten de entender la verdad. De eso se trata. Traten de entender la verdad. Simplemente. No hace falta que vayas a ninguna otra iglesia, pero tampoco te quedes pegado con tus doctrinas, principios y lo que te dicen. Asegúrate que lo escrito está, te dice, o sea, que lo que están diciendo los maestros está confirmado por lo escrito está, por la palabra de Dios, para no ser engañado, ¿verdad? Y perderte. No tenían la fe que les hubiera asegurado el tesoro celestial. Por eso lo digo, no por otra cosa, pues si total no persigo nada, yo no vivo de esto. No. Y rechazo de plano cualquier intento de alguien de llevarme a este terreno. Yo no quiero ni un solo céntimo de predicar el Evangelio. No me interesa. Mi Dios provee lo que necesito cuando lo necesito. Y esta es mi fe, no otra, ¿verdad? Fijaos, dice, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural, porque le son locura. Y eso es lo que está ocurriendo. Esta es la profunda realidad. Dice,
y no puede conocerlas porque se disciernen espiritualmente, solo cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios. Cuando vendemos todo lo que tenemos para conseguir el tesoro, para conseguir a Cristo. Y este principio lo vemos una y otra vez a través del Evangelio. Cuando nos quedamos agarrados a este mundo, no tenemos el Espíritu de Dios. Y aunque alguien nos presente la verdad, nos cuente la verdad, tampoco la entendemos. Dice, porque le son locura. Como decía alguien una vez, pero ¿quién es ese tal Gabriel? ¿Ese quién es? Pues nadie. Nadie te ha invitado que escuches, que entiendas, que sigas a Gabriel. Mi invitación siempre ha sido, busca el tesoro, entienda la verdad. De eso se trata, no de otra cosa, ¿verdad? Y no puede conocerlas porque se disciernen espiritualmente. Si nuestro evangelio está oculto, lo está para los que se pierden. ¿Entendéis? Lo está para los que se pierden, en quienes el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los que no creen, para que no les brille la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Estamos desconectados del Espíritu. Eso es lo que está tratando de decirnos. Y por eso el evangelio está oculto para los que se pierden, no en quienes el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los que no creen. ¿Por qué no conocemos a Cristo? ¿Por qué no estamos conectados con el Espíritu? Porque este mundo nos ofrece cosas. Y entonces este templo está contaminado todavía y el Espíritu no puede apoderarse, ¿verdad? Tomar el control. Yo sé que estas son cosas que resultan muy raras. Yo entiendo perfectamente. Pero necesitáis entender que lo que os cuento está escrito. No son verdades de Gabriel, está escrito. Y esta es la causa por la cual nos vemos desprovistos del Espíritu Santo. No entendemos literalmente. Dice el valor del tesoro. El Salvador vio que los hombres estaban absortos en obtener ganancias y estaban perdiendo de vista las realidades eternas. Se comprometió a corregir este mal. Trató de romper el hechizo infatuante que paralizaba el alma. Los deseos de ganancias para este mundo, ¿verdad? Dice, levantando su voz exclamó, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Aunque tengas todo el mundo, ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? Este mundo está sin valor ante este tesoro celestial, ¿verdad? Él presenta ante la humanidad caída el mundo más noble que han perdido de vista, para que puedan contemplar las realidades eternas. Los lleva hasta el umbral del infinito, enrojecido por la indescriptible gloria de Dios, y les muestra el tesoro que allí se encuentra. Aquel vale la pena dedicar todo el esfuerzo para ganar aquel tesoro, obtener aquel tesoro. Este perecedero de aquí no vale la pena, es tiempo perdido, queridos. Y consecuencia final, también perderemos nuestra alma, nuestra vida, ¿verdad? El valor de este tesoro está por encima del oro o la plata. Las riquezas de las minas de la tierra no pueden compararse con él. La profundidad dice, no está en mí. Y el mar dice, no está conmigo. No se puede conseguir por el oro, ni se pesará la plata por su precio, no se puede valorar con el oro de Ofir, ni con el precioso onice, ni con el zafiro. El oro y el cristal no pueden igualarlo. Y no se cambiará por joyas de oro fino, no se hablará de coral ni de perlas, porque el precio de la sabiduría está por encima de los rubíes. Texto de Job 28, ¿verdad? Dice, este es el tesoro que se encuentra en las Escrituras. La Biblia es el gran libro de lecciones de Dios, su gran educador. El fundamento de toda ciencia verdadera está contenido en la Biblia y en ninguna otra parte. Y esto necesitamos entender, romper esos prejuicios que tenemos.
Dice, cada rama del conocimiento puede ser encontrada buscando en la palabra de Dios. Y sobre todo contiene la ciencia de todas las ciencias, la ciencia de la salvación. La Biblia es la mina de las inescrutables riquezas de Cristo. Y fijaos lo que nos dice. La verdadera educación superior se obtiene estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Y esto está al alcance de cualquiera. Entonces, si esto es así, ¿quién es maestro? ¿Quién es doctor en teología? Los que han estudiado la verdadera educación que se obtiene estudiando y obedeciendo la palabra de Dios, o aquellos que se han ido a instituciones de este mundo, obteniendo títulos de este mundo, con la filosofía de este mundo, y la predican en medio del pueblo de Dios. Y no tengo nada con ninguna persona. Yo hablo de principios. Eso es lo que nos está hablando, lo escrito está. Los principios. Lo que necesitamos entender son los principios de Dios. O nos quedamos a un escrito está, o tenemos nuestras opiniones. Lo que a nosotros nos parece, ¿verdad? Dice, pero cuando se deja de lado la palabra de Dios por libros que no conducen a Dios y al reino de los cielos, la educación adquirida es una perversión del nombre. Perversión del nombre. Y entonces, ¿qué se trae en medio del pueblo de Dios? Con maestrías, títulos, doctorados y cosas por estilo, traídas de las universidades de este mundo. Perversión de la verdad, queridos. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Y una vez más recalco, no tengo problemas personalmente con ningún hombre. Yo tengo amistades, lo he dicho en muchas ocasiones, y odio tener que decir esto, pero claro, como no se entiende, se piensa que yo estoy diciendo en contra de alguien. No, estoy hablando de principios, queridos. Y hasta que no entendemos bien lo que Dios trata de decirnos, y colocamos al hombre, sea quien sea, por encima de un escrito está, por eso nos estamos desconectados del Espíritu Santo. Porque Dios no tiene ni el valor ni el lugar que se merece. Estamos colocando otra cosa allí. Y necesitamos entender esta realidad, ¿verdad? Dice, hay verdades maravillosas en la naturaleza. La tierra, el mar y el cielo están llenos de verdades, son nuestros maestros. La naturaleza pronuncia su voz en lecciones de sabiduría celestial y verdad eterna. Dice, pero el hombre caído no entiende. El pecado, ha oscurecido su visión. El pecado, la separación de Dios, ha oscurecido su visión. Y no puede por sí mismo interpretar la naturaleza y sin colocarla por encima de Dios. ¿Entendés dónde está el problema? Sin colocarla por encima de Dios. No, la ciencia me dice esto y Dios me dice otra cosa. ¿Y qué creo? Que la ciencia dice esto. El hombre está por encima de Dios. Las lecciones, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Las lecciones correctas no pueden impresionar las mentes de aquellos que rechazan la palabra de Dios. Desconectados de Dios, del Evangelio, no hay forma, queridos. Dice, la enseñanza de la naturaleza es por ellos tan pervertida que aleja la mente del Creador. Muchos piensan que la sabiduría del hombre es más elevada que la del Maestro Divino, el Evangelio, que está en la Biblia, ¿verdad? Y el libro de lecciones de Dios se considera anticuado, rancio y sin interés. Y por esto el hombre hoy está diciendo, no, tenemos que reescribir la Biblia, ¿verdad? Porque es envejecida, porque es que, en fin, y tenemos tantas ediciones y traducciones de la Biblia modernas que son, en grandes rasgos, perversiones de la verdad. No transmite la verdad como un origen. Y por eso mucha gente está confundida, ¿verdad? Yo he aconsejado muchas ocasiones, busquen Biblias antiguas. Es mucho mejor y más fiable buscar la verdad de aquellas Biblias
que muchas de las que hoy están tratando de supuestamente actualizar la verdad, pero desgraciadamente en muchas ocasiones, más de lo que queremos, son perversiones de la verdad. Dice, pero aquellos que han sido vivificados por el Espíritu Santo no lo consideran así. Ellos ven el tesoro inestimable y venderían todo para comprar el campo que lo contiene. Venderían todo para comprar el campo que lo contiene. En lugar de los libros que contienen las suposiciones de supuestos grandes autores, eligen la palabra de aquel que es el más grande autor y el más grande maestro que el mundo ha conocido, quien dio su vida por nosotros para que por medio de él tengamos vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿verdad? Y es a través de la palabra. Dice, resultados de descuidar el tesoro. Satanás trabaja en las mentes humanas, llevándolas a pensar que hay un conocimiento maravilloso que se puede obtener aparte de Dios, aparte de la Biblia, ¿verdad? Dice, mediante un razonamiento engañoso, indujo a Adán y a Eva a dudar de la palabra de Dios y a suplirla con una teoría que los llevó a la desobediencia. Y su sofisma está haciendo hoy lo que hizo en Edén. Los maestros que mezclan los sentimientos de los autores infieles con la educación que imparten, plantan en la mente de los jóvenes pensamientos que llevarán a la desconfianza en Dios y a la transgresión de su ley. Pocos saben lo que están haciendo. Pocos se dan cuenta de cuál será el resultado de su trabajo. Muchas almas se perderán y la sangre de estas almas serán pedidas de sus manos. Porque en lugar de quedarse con un así dice Jehová, han contaminado la verdad. Han mezclado la verdad, ¿verdad? Dice, un estudiante puede pasar por todos los grados de las escuelas y colegios de hoy en día. Puede dedicar todas sus fuerzas a adquirir conocimientos. Pero a menos que tenga un conocimiento de Dios, a menos que obedezca las leyes que rigen su ser, se destruirá a sí mismo. ¿Entendemos cómo de serio es este asunto, queridos? Dice, por hábitos erróneos, pierde su poder de autoapreciación, pierde el autocontrol, no puede razonar correctamente sobre los asuntos que le conciernen más de cerca, es imprudente e irracional en su tratamiento de la mente y el cuerpo, por sus hábitos erróneos se convierte en una ruina. No puede tener felicidad porque su negligencia en cultivar principios puros y saludables lo pone bajo el control de hábitos que arruinan su paz. Sus años de estudio agotador se han perdido porque se ha destruido a sí mismo. Ha abusado de sus poderes físicos y mentales y el templo del cuerpo está en ruinas. Está arruinado para esta vida y para la vida futura. Al adquirir conocimientos terrenales, pensó en ganar un tesoro, pero al dejar de lado su Biblia, sacrificó un tesoro que vale todo lo demás. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender lo que Dios trata de decirnos. Recuerden, está tratando de preparar el remanente final, un pueblo que ha de volver delante del lugar santísimo, santificarse, purificarse y ser restaurados en la boda de Cordero. Por lo tanto, necesitamos vender todo lo que tengamos, buscar el tesoro a Cristo y ser restaurados en la boda del Cordero, hasta la boda del Cordero y en la boda del Cordero, ¿verdad? Cuando recibiremos el sello. Así que mis queridos hermanos, espero que veáis lo importante que es este asunto. Eso no es cuestión de gustos. Necesitamos entender los principios y los mecanismos de cómo funciona el reino de Dios. Eso es lo que trata de explicarnos Dios. ¿Qué es lo que necesitamos y cómo funciona el reino de Dios? Nuestra dependencia de Él y no de nada terrenal, sea lo que sea.
porque nada pasará de este mundo en el reino de Dios, más que todos aquellos que han sido santificados, purificados y restaurados, apenas después podrán participar la cena de la boda del Cordero, ¿verdad? Y esta es mi invitación para cada uno de vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva y que tomemos nuestras decisiones, ¿verdad? Os deseo que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.